La muerte es algo de lo cual las personas nunca piensan, por lo que cuando llega el momento se debe tomar la decisión acerca del destino final del cadáver. Dentro de los diferentes ritos que se llevan a cabo en los funerales en cuanto a la disposición del mismo, se encuentran la sepultura y la cremación. Sin embargo, el avance científico y tecnológico permite la entrada de nuevos métodos poco convencionales. La elección de uno u otro dependerá de la voluntad del difunto, los familiares, la religión, las creencias, la cultura, el poder adquisitivo, entre otros factores. Te contaremos algunos de los métodos existentes. Primero, tenemos la sepultura. La búsqueda de la existencia más allá de la muerte ha sido un común denominador desde el inicio mismo de la humanidad. La sepultura o enterramiento consiste en enterrar a la persona fallecida o el ser querido en lugares destinados para esto, conocidos como cementerios. Dentro de esto se ofrecen diferentes alternativas de sepultura dependiendo de la evolución del cadáver y claramente del poder adquisitivo, como son los nichos, los panteones, los mausoleos, las tumbas, entre otros. La sepultura es una opción relativamente costosa, ya que el mantenimiento del cadáver en el lugar de entierro está sujeto al pago de este derecho. La tarifa puede variar acorde a la ubicación del cementerio, si es en la ciudad o a las afueras de esta, de la disposición de los restos dentro del mismo. En Colombia, teniendo en cuenta que para enterrar a alguien se debe adquirir el lote, la bóveda, pagar la apertura de esta, demás trámites administrativos, un entierro puede sobrepasar los 6 millones de pesos. Dentro de las razones para enterrar a alguien se encuentran las dispuestas por la Iglesia, como son el considerar el cuerpo como un instrumento sujeto a recibir los sacramentos, y por esto debe ser honrado como un objeto sacro, además de que todo buen cristiano debe ser sepultado a imagen de como se hizo con Jesucristo, por lo que otras prácticas como la cremación, de la que hablaremos más adelante, niegan el concepto de resurrección. Algunas religiones y doctrinas religiosas que prohíben la cremación o prefieren el enterramiento se encuentran el Islam, el zoroastrismo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el neoconfucianismo, entre otros. Ahora tenemos la cremación. La cremación consiste en la incineración del difunto con el fin de obtener los restos del mismo a manera de cenizas. Dicho proceso se realiza en un horno crematorio especializado para la disposición de los cadáveres tanto de personas como animales. Muchas personas prefieren la cremación debido a que el costo es bajo en comparación con el del entierro. No requiere tampoco un lento proceso de putrefacción ni descomposición del cuerpo. La cremación busca la liberación inmediata de la conciencia, el alma, el espíritu y que éste pueda continuar con su viaje universal. Algunas religiones o doctrinas que permiten la cremación son el budismo, el calvinismo, el hinduismo, exceptuando los sannyasis, eunucos y niños menores de 5 años, la Iglesia Episcopal Escocesa, entre otras. Ahora bien, tenemos los métodos alternativos. Estos métodos alternativos son más ecológicos. Tenemos diferentes que son mucho mejores frente al enterramiento, donde se emite la putrefacción de los cuerpos y la emanación tanto de fluidos y compuestos tóxicos del cadáver, como lo es la cadaverina, que imposibilita el uso del terreno para otros fines, sin contar que las sustancias que se utilizan para embalsamar los cuerpos también contaminan las aguas. Por su parte, en la cremación se genera también la emanación de gases contaminantes y partículas contaminantes a la atmósfera, dependiendo claramente del mantenimiento de los hornos crematorios. Dentro de las alternativas ecológicas se encuentran la disolución y la desintegración. La disolución, también se conoce como resomación o disolución química, consiste en una hidrólisis alcalina, un procedimiento que desintegra el cuerpo evitando la liberación de dióxido de carbono, esto por medio de una máquina conocida como el resomator, un recipiente cilíndrico presurizado desarrollado por el inventor Sandy Sullivan en Inglaterra. En este proceso, los cadáveres se sumergen en una mezcla de agua a una temperatura de unos 150 grados centígrados y una solución de hidróxido de potasio por un periodo de aproximadamente 3 horas.
Finalizado este tiempo, solo queda un fluido y huesos blandos y grises que son secados en un horno. Estos posteriormente se muelen, mientras que el líquido excedente es enviado a una planta de tratamiento de agua para su eliminación. El método utiliza la octava parte de la energía que se emplea para la cremación y reduce las emisiones de carbono en un 35%. El proceso ya ha sido implementado en Estados Unidos y se está introduciendo en Inglaterra. Cuesta unas 300.000 libras esterlinas, un equivalente a más de 1.000 millones de pesos colombianos. También tenemos otro proceso. Desde Suecia, la bióloga marina Susan Masak creó otra técnica que, al igual que la reshumación, busca imitar el modo en que la naturaleza se deshace de los cadáveres. Esto referente en que cuando alguien o algo muere, inicia un proceso de descomposición que atrae a los carnívoros para que estos se encarguen de desmembrar los pedazos más grandes en pedazos pequeños, para que estos puedan retornar de forma más fácil a la tierra. El método consiste en congelar el cuerpo, para luego llevarlo a un equipo conocido como el promesor, donde se separa el ataúd y el cuerpo. El ataúd se va a transformar en leña y el cuerpo es expuesto a nitrógeno líquido para que éste se vuelva quebradizo. Seguidamente, al cuerpo se le aplica una corta vibración que permite que en aproximadamente un minuto este sea desintegrado en pedazos. El remanente de polvo orgánico que queda se introduce a una cámara de vacío para evaporar el agua. Una vez seco, este es conducido a un separador de metales para apartar cualquier resto quirúrgico o de mercurio, para luego enterrarlo en un cajón que sea preferiblemente biodegradable, es decir, una especie de entierro ecológico. Luego de un periodo de entre 6 a 12 meses, el féretro y su contenido se van a convertir en tierra orgánica. El proceso no deja ningún residuo en el aire, ninguna contaminación en el agua subterránea ni emisiones peligrosas a la atmósfera. Esto puede costar mucho más que una cremación tradicional, pero se busca igualar actualmente los precios para que sean accesibles, es decir, en aproximadamente unos $2.000. En Colombia la cremación puede costar unos 2-3 millones de pesos. En resumen, las diferencias entre el proceso funerario tradicional y la reshumación son prácticamente iguales, solo varían en la etapa cuando ya va a ser cremado, donde en lugar de fuego se utiliza agua y una sustancia alcalina en ciertas condiciones de presión y claramente de temperatura. Y en cuanto a la desintegración, pues ya tenemos que no se están utilizando este tipo de sustancias y que buscamos más un entierro de tipo ecológico. También tenemos la taxidermia. La taxidermia es una alternativa que ha venido tornándose muy popular, en especial para las mascotas. Esta consiste en la disección de animales para conservarlos intactos tras la muerte. La taxidermia conlleva un proceso muy delicado, más allá de una ciencia se considera también un arte, ya que el trabajo se espera que satisfaga los requerimientos de la persona que pierde su animal de compañía y añora tener ese recuerdo por mucho tiempo. Quien realiza el trabajo debe conocer de escultura, de disección, de pintura y de tratado de pieles. El trabajo varía si el animal tiene pelo, si tiene plumas o escamas. Por lo general se trabaja con animales que hayan tenido una muerte natural, ya que en muchas ocasiones con accidentes no es posible restaurar el animal y las muertes por enfermedades contagiosas representan un riesgo para el taxidermista. Generalmente, en primera instancia se toman medidas del animal y se hacen anotaciones de rasgos físicos como el color. Se saca un molde del cuerpo del animal en fibra de vidrio, en yeso o poliuretano con la pose que se solicite, sea sentado, parado, acostado u otra, para que el animal se vea más natural. Posteriormente se retira la piel y se limpia. Se remoja en un baño de sal y sustancias químicas entre 8 a 24 horas. Luego se deja escurrir la piel y se le suele aplicar bórax para preservarla. Seguidamente se coloca la piel sobre el cuerpo moldeado ajustándola a este y se adicionan las partes móviles como lo son las orejas, la nariz y la cola. Finalmente se deja secar el trabajo realizado entre 20 a 40 días, si bien los tiempos y las sustancias empleadas pueden variar. Cabe decir que los órganos, los tendones y demás partes constituidas por músculos son retiradas y desechadas por el hecho de ser materia orgánica y ser susceptible de descomponerse. Los ojos igualmente son artificiales. El cobro depende
del tamaño del animal y se cobra por cada centímetro lineal, aproximadamente 8.000 pesos por cada centímetro en Colombia. Un perro grande puede costar aproximadamente 950.000 pesos. Las aves y reptiles en una posición sencilla, unos 140.000 pesos y una vaca entre 15 a 20 millones. Algo similar ocurre con las personas. El proceso se llama la plastinación. La plastinación consiste en reemplazar los líquidos y parte de la grasa de los órganos de un cuerpo humano por un polímero bajo ciertas condiciones de vacío y congelación. Sirve para preservar los tejidos u órganos retirados del difunto o la totalidad del cuerpo. La técnica fue inventada por Günther von Hagens, quien la patentó entre el año 1977 y 1982. El doctor Günther von Hagens ha recibido el sobrenombre de el Doctor Muerte, el Frankenstein moderno o el Doctor Macabro. Dentro de las ventajas de la técnica de plastinación se encuentran el hecho de que los músculos se endurecen, por lo que pueden servir de apoyo, y por ende mostrar el cuerpo humano en una variedad de posiciones. Además de que el cuerpo o las partes no emiten olor ni se descomponen. La técnica inicia con la disección anatómica para detener la descomposición por medio de la inyección de formalina en las arterias. Luego se retiran la piel, los tejidos conectivos y la grasa. La eliminación de la grasa y el agua contenida se realiza por medio de un baño de acetona. Posteriormente se realiza una impregnación forzada donde el cuerpo se coloca en una solución de un polímero y se dispone en una cámara de vacío que remueve la acetona y permite que el polímero penetre en las células del cuerpo. Luego de esto se da el posicionamiento o se da la pose deseada del cuerpo por medio de agujas, de cables, de bloques de espuma para finalmente curtir el cuerpo, ya sea usando gas, luz o calor. El proceso puede ser empleado en personas y en animales. Actualmente la técnica se ha hecho más visible por medio de las exposiciones donde se muestran los cuerpos plastinados. Pese a que todavía nadie ha pedido al Dr. von Hagens que lo plastinen, ya que los cuerpos usados para esto son donados, él asegura que ya ha plastinado a un amigo, también a uno de sus profesores universitarios, y que tanto su padre, su esposa y su hijo ya firmaron una autorización para ser plastinados cuando fallezcan. También el doctor asegura que él mismo se va a ser plastinado al morir. Por lo que a futuro esto podría ser una forma similar a la taxidermia en animales para conservar los familiares ya fallecidos. Por último, pero no menos importante, tenemos la criopreservación o criogenización, que busca que las personas muertas por causas naturales o una enfermedad donde la muerte sea prevista puedan en un futuro llegar a resucitar. Esto pues claramente con los avances científicos. La tecnología es la misma usada para la preservación de embriones u óvulos. Para esto, los cuerpos deben ser tratados minutos después del fallecimiento con el fin de evitar daños cerebrales o vasculares y el deterioro mismo de las células por medio de un equipo médico que debe bajar la temperatura del cuerpo. Luego extraer la sangre e introducir el líquido criogénico. Luego de esto, el cuerpo será trasladado a una especie de cápsula hermética ubicada en los famosos cementerios de cadáveres congelados o centros de preservación, donde se inyectará nitrógeno líquido a alta presión. Los cuerpos son conservados a 200 grados bajo cero con nitrógeno líquido. El valor del servicio es de aproximadamente 200.000 euros, un equivalente a unos 737 millones de pesos colombianos. Y este será el único pago, ya que la tecnología en sí es barata. Lo que cuesta es la preparación del cuerpo para criogenizarlo. Actualmente ya existen estos cementerios de cadáveres congelados en Estados Unidos, en Arizona, donde más de 1.000 personas ya han contratado los servicios y ya se cuentan con 164 cadáveres de personas y 200 de mascotas. Se espera la apertura de nuevos centros en España.